Así que para mí es una bendición, me acompaña mi esposa, Liz, está atrás. También Esmeralda, una misionera mexicana, y mis hijos Amelie y Tomás. Y algunos amigos que están por ahí en medio que son voluntarios de Movida. Pero a lo que venimos, para aprovechar bien el tiempo, la palabra de Dios. ¿Cuántos vienen a escuchar palabra de Dios? ¿Viene usted a escuchar palabra de Dios? Amén. Esta palabra lleva por nombre tripulante o polizón. No sé si entiende más o menos el concepto. El tripulante es aquel que es parte de los obreros que trabajan en un barco y que van en una dirección. Y los polizones son los que viajan de forma gratuita, sin pagar el tiquete, pero que están ahí. Bueno, vamos a hablar de alguien que en realidad era pasajero, pero se convirtió en un polizón porque estaba fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuántos conocen la historia de Jonás? Creo que la conocemos de memoria, hemos escuchado muchas veces y tenemos muchas aplicaciones con respecto a esta enseñanza de Jonás y conocemos, pero vamos a ver algunos detalles que a lo mejor hemos pasado por alto. Acompáñenme nuevamente, por favor, y como es costumbre en la iglesia, si es de pie o sentados, a Jonás, capítulo 1, versículo 5, ahí si quiere donde se encuentra. Dice así: entonces los marineros estaban aterrados, ya sabemos que había una tormenta, y cada uno clamó a sus dioses. Luego lanzaron al mar el equipo que había en el barco para aligerarlo. Pero Jonás descendió a la bodega del barco, se acostó y cayó en un profundo sueño. Qué loco, estaban todos desesperados por la tormenta, pero Jonás se fue a dormir. Después el capitán de los marineros sacudió a él y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Dile al que está a tu lado, ¿cómo puedes estar durmiendo? Yo sé que están despiertos, pero ya me van a entender después. ¿Sí? ¿A cuántos les gusta dormir? Cualquier parecido con la realidad es propósito de Dios. Levántate, clama a tu Dios. Quizás ese Dios nos favorezca y no perezcamos. Señor, te pedimos que tú nos hables el día de hoy, que sea tu palabra la que ministre en nuestros corazones, la que nos exhorte, nos aliente, nos desafíe a tu misión, a tu propósito y a tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, amén, amén. Muchas veces cuando estudiamos el libro de Jonás, pasamos por alto escenas que son muy importantes, que no están por casualidad ahí escritas. El libro de Jonás no es un mito, ¿ya? No es un cuento, es una historia real de un profeta llamado profeta menor, pero no menos importante, que nos deja una gran enseñanza. Este profeta fue enviado a un pueblo radicalmente distinto al pueblo hebreo, a una cultura distinta, a una religión distinta a la de él. Y por lo general nos enfocamos en la desobediencia de Jonás y convertimos el libro de Jonás en un libro moralista que nos enseña a hacer la palabra de Dios. Recordamos la canción, ¿verdad? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, o nos acordamos del gran pez. ¿Alguien sabe cómo se llamaba el pez? ¿No? Yo creo que se llamaba Bloom. La canción dice, y Bloom se lo comió, así que yo creo que se llamaba Bloom. Pero no. Creo que el libro de Jonás también nos muestra la perversidad que puede haber en un hombre como Jonás, a pesar de que era un hombre llamado por Dios. ¿Dios se habrá equivocado al llamar a Jonás? Porque habían a lo mejor otros profetas que eran mucho más obedientes, mucho más apegados a hacer la voluntad. ¿Por qué a Dios le place llamar a este profeta? Y aquí me salta la siguiente pregunta, y yo no sé si tú te has hecho esta pregunta. Tal vez Dios se equivocó al llamarme a mí. Señor, había mucha más gente, mucho más calificada, mucho más santa, y no estamos para leernos la suerte entre gitanos y sabemos que no somos los mejores. Sabemos que todavía estamos luchando con pecados y a veces nos portamos peor que Jonás. El comportamiento de Jonás fue un comportamiento despectivo y de poca gracia con su prójimo. Llama la atención que los paganos actuaron de manera mucho más admirable y piadosa que este siervo llamado Jonás. El libro de Jonás nos muestra a un Dios que se interesa por todas las naciones,
Él podría tener solamente misericordia por su pueblo escogido, aquellos que eran llamados a ser siervos de Dios para las naciones. Esa es la promesa al padre Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y el pueblo de Israel tenía un propósito, ser de bendición para todas las naciones de la tierra. Pero este pueblo olvidó su llamado y pensaron que ellos eran los únicos que podían tener una comunión con Dios. Mas Dios muestra su amor para aquellos que son pecadores, incluso para un pueblo tan perverso y pagano como los ninivitas en aquel momento. El libro de Jonás nos muestra a un Dios que se interesa por los que no son creyentes, por los que no son evangélicos o no son bautistas o presbiterianos. Dios se interesa por su creación. Dios se interesa por aquellos que todavía no son hijos y que están esperando la proclamación del evangelio. No sé si usted sabe, pero en este momento, en pleno siglo XXI, hay 3/4 del planeta, el 40% aproximadamente de la población, que no tiene acceso al evangelio. Y es tan curioso, parece paradójico, porque nosotros estamos en una nación, Costa Rica, que es bendecida por Dios. En Chile pasa exactamente lo mismo, donde a menos de una cuadra, de una calle, podemos encontrarnos con 1 o 2 o 3 iglesias. Pero hay países como Irán, como Arabia Saudita, como Turquía, donde hay kilómetros y kilómetros y kilómetros, donde ni siquiera hay un cristiano. E ignoramos esa realidad. Usted no sé si sabe, pero hay un grupo étnico llamado los pastunes, que su población es de 50 millones de habitantes. No sé si sacó la cuenta en comparación con Costa Rica, donde no hay ni siquiera un versículo traducido a su lengua. 50 millones. La misión de Dios no es algo que nace en Mateo 28, del 18 al 20. No es algo que al Señor Jesucristo se le ocurrió antes de ascender al cielo por dejarle una tarea para la iglesia. La misión de Dios la vemos de Génesis al Apocalipsis. Y la misión de Dios, la pasión de Dios, es que nadie se pierda, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento, sino que todos puedan ser reconciliados con Él mismo. Porque el pecado nos separó de Dios. El pecado nos llevó a la muerte, a la condenación eterna, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el Dios que adoramos. Yo estaba muerto en delito y pecado, mi vida iba en otra dirección, mas Dios me amó con amor eterno. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Adán y Eva deberían haber muerto en ese mismo momento, si bien es cierto, las consecuencias del pecado hicieron desmanes en su vida y los llevaron a la muerte, pero Dios ofreció un medio de gracia, un sacrificio para cubrirlos del pecado. Y lo vemos a través de toda la Escritura, cómo Dios toma la iniciativa para buscar al hombre, cómo Dios toma la iniciativa para ir y rescatarlo y salvarlo de su triste condición. Dios está interesado en que nosotros estemos dispuestos a llevar el evangelio a toda la gente. Cantábamos canciones hermosas que me recordaban los tiempos donde conocí el evangelio hace más de 20 años, donde Dios salió a mi encuentro, pertenecía a una pandilla, Dios tuvo misericordia de mí y fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, encontrarme con ese Señor que me amó con amor eterno. Ese Dios de gracia y de poder, ¿cuántos son salvos en este lugar? Y que Dios salió a ese encuentro. Y nos olvidamos de eso. Nos olvidamos y nos metemos en la rutina eclesiástica. Y nos acomodamos a los bienes de este mundo, que no tiene nada de malo por si acaso. El problema es depender de esos bienes y no de la gracia de Dios. Dios está dispuesto a hacer lo necesario para que todo el mundo pueda conocer su gloria eterna. Esto no tiene discusión, pero a Jonás, como a alguno de nosotros, les cuesta la interacción con los paganos, porque son paganos, porque tienen pecados distintos a los de nosotros, porque son pecados públicos, porque bailan reggaetón y perrean hasta el suelo. Porque se alcoholizan, porque se drogan, pero se nos olvida de dónde el Señor nos sacó.
Dios quiere que tratemos a las personas de diferentes razas, culturas, pecados, creencias, con respeto, amor, generosidad, misericordia y justicia, porque de eso se trata el reino. El reino de Dios es amor, justicia, gozo y paz, y nosotros somos embajadores de ese reino eterno. Cantábamos que somos un pueblo escogido por Dios, que somos real sacerdocio, que somos nación santa, pero ¿con qué propósito? ¿Para creernos los mejores del mundo? ¿Para creernos algo especial solamente que sí lo somos porque somos hijos de Dios? ¿O para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable? Recordemos que Dios no hace acepción de personas. Recordemos de dónde Dios nos rescató. Jonás, ya sabemos que él se negó a obedecer el llamado divino, a predicar a estos ninivitas, a esta generación perversa. Y de verdad que eran perversos. Era una nación muy cruel. Una nación que violaba, que mataba, que torturaba. Él no quería hablarle a estos paganos sobre su Dios y guiarlos a la fe. Así que huyó, como hemos huido muchas veces nosotros de la voluntad de Dios. Pero lo más curioso que en su huida, en su escape, se hace polizón. Dios en su soberanía, a pesar de que él está escapando, Dios lo rodea de gente pagana. Jonás huyó solo para encontrarse hablando sobre Dios con la misma clase de gente que Dios lo había enviado. Cuando comienza esta tormenta, los marineros estaban aterrados, estaban desesperados. Ojo, los marineros eran experimentados en tomar decisiones en medio de las tormentas. Así que esta tormenta tiene que haber sido una tormenta muy fuerte. Tiene que haber sido una tormenta de proporciones, no fue algo normal. Por lo tanto, esta fue lo más parecido a la tormenta perfecta. No sé si vieron la película La tormenta perfecta, con ola inmensa, y ellos sabían que su vida estaba en peligro. Frente a esta tormenta, ¿dónde estaba Jonás? No sé si vieron el texto. Jonás podría haber estado orando, ayunando. Jonás podría haber estado predicando arrepentimiento, pero ¿dónde estaba Jonás? ¿Lo vieron? Jonás, nuestro amigo Jonás, se fue a dormir. Pero es curioso el sueño que tenía Jonás. No sé si ha visto esto. Yo le llamo el sueño de la tristeza, porque no hay nada peor que estar lejos de la voluntad de Dios. No hay nada más terrible que estar fuera del centro de lo que Dios nos ha mandado. Y viene en consecuencia, y probablemente Jonás sabía que estaba escapando de Dios. Y probablemente estaba en este sueño, que a lo mejor era un sueño que estaba provocando una depresión y una lucha interna. Jonás estaba agotado, exhausto, consumido por la ira. ¿Cómo Dios me puede mandar frente a estos pecadores, frente a esta gente que adora a tantos dioses? Señor, manda fuego, como diría por ahí un youtuber, manda fuego a esta gente porque se lo merece. Pero Dios no actúa como nosotros, Dios no actúa como Jonás, Él tiene misericordia. Jonás estaba lleno de ansiedad, lleno de tristeza y con un montón de cuestionamientos a Dios, pero también a su persona. ¿Cuántas veces hemos querido escapar de Dios? Y el sueño es un buen escape. Me voy a ir a dormir y lo único que queremos, ¿cuánto han pasado cuadros depresivos? Y el sueño es como el mejor escape, ir a dormir. Y a veces cuestionamos a la gente que es buena para dormir y decimos qué está pasando, pero no sabemos que hay algo tal vez mucho más profundo. Y Jonás probablemente estaba en esta lucha interna en contra de hacer la voluntad de Dios. Vemos un contraste entre la vida de Jonás y los marineros. Aquí vemos a estos marineros menospreciados por este elitista espiritual, marineros paganos y moralmente y religiosamente lejos de la voluntad de Dios, frente
a este, entre comillas, santo profeta de Israel. Mientras Jonás estaba desconectado en una bodega del peligro de todo lo que estaba pasando, porque él estaba seguro de su salvación y en el Dios que había creído, le daba lo mismo lo que le estaba pasando a los demás. Mientras Jonás estaba sumergido por completo en sus problemas, en sus dificultades, en su individualismo, los marineros estaban buscando el bien de todos, porque sabían que si se hundía el barco, todos iban a perecer. Ellos estaban orando a sus propios dioses, intentando buscar alguna solución. A veces es tan fácil juzgar y condenar al idólatra, pero están adorando a dioses falsos porque no conocen al Dios verdadero. ¿Y cómo no irán? ¿Cómo oirán si no hay nadie que les predique? Ellos oraban a sus propios dioses, pero Jonás no estaba orando al Dios verdadero. Ellos estaban bastante conscientes de que espiritualmente no era una tormenta cualquiera. Mira al punto que llegaron, sino que una tormenta peculiar de gran intensidad que iba a provocar la muerte. Quizá apareció de súbito y no lo podían atribuir a fuerzas naturales, sino que esto es algo mucho más profundo. Los marineros concluyeron que la tempestad era de origen divino, posiblemente una respuesta al grave pecado de algunos de los tripulantes o polizones. Es interesante ver que no fueron intolerantes y prejuiciosos, sino que estaban abiertos a pedir ayuda a cualquier Dios que les pudiera ayudar. Y Jonás tenía al Dios verdadero. Pero ¿dónde estaba Jonás? Hoy día vivimos en un mundo en crisis. Un mundo que tiene muchos problemas. Problemas políticos, problemas sociales, problemas económicos, problemas de salud. Y buscamos la solución y el mundo busca una solución en lo que puede o en lo que cree y dice un mejor gobierno nos va a traer la solución para este país. Y otros dicen no, cuando cambie la salud. Y otros dicen no, el problema está en la economía, cuando bajen los precios y haya mejor trabajo, vamos a estar mejor. El mundo intenta buscar soluciones lejos de Dios, pero la única solución para el gran problema del hombre, que no es ninguno de los anteriores, sino que el gran problema del hombre se llama pecado. Y la gran solución se llama Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres en que los hombres puedan ser salvos. Solo Cristo. Jonás conocía al Dios verdadero, pero los demás estaban buscando en dioses falsos al Dios que podía darles solución. Es más, ellos estaban dispuestos a conocer a nuevos dioses y van donde Jonás y lo exhorta cuando el capitán encontró al profeta durmiendo, todos desesperados, y este durmiendo. Hoy día el mundo está desesperado y la iglesia durmiendo. Y le dice, levántate y clama. Y cuando lo leemos en nuestra Biblia en español, no nos llama la atención, pero en hebreo son las mismas palabras que Dios usó para llamarlo. Y le dice, levántate y clama a Nínive porque viene destrucción. Es la misma palabra, kum lek en hebreo. Levántate y clama. ¿Cómo este pagano me puede estar hablando de voluntad, de propósito? Y ahí vemos la gracia de Dios que a pesar de ser como somos, Dios usa medios de gracia para llamarnos a su voluntad. Hoy Dios nos dice, al igual que Jonás, levántate y clama a las naciones. Increíblemente, estas mismas palabras Dios usó para Jonás, pero hoy día Dios las quiere usar para nosotros, la iglesia del siglo XXI, el pueblo del siglo XXI. Dios quiere usar tu vida como un instrumento a pesar de ti para que otros puedan venir al arrepentimiento, para que otros puedan venir a la salvación. Gracias le doy a Dios todos los días cuando esa hermana Gina, una hermana mayor, vino y yo estaba en una plaza, iba camino a una fiesta para hacer las cosas del mundo y esa hermana vino, me abrazó y me habló del Evangelio. Fue un instrumento de Dios.
Pero necesitamos más hermanas Ginas. Que se saquen los prejuicios con los paganos, porque yo era un rapero, todavía soy rapero, ¿ya? Un rapero marginal con los pantalones por acá y que probablemente cualquier otro me hubiera juzgado, me hubiera dicho, este me viene a asaltar, este me viene a robar, ¿qué le voy a predicar? No quiere nada con Dios. Pero tenía un tremendo vacío en mi corazón que nada podía llenar. Y que la única solución a esos 17 años de edad que tenía era la muerte, era el suicidio. Era mi única solución. Pero alguien me habló del Dios verdadero y ese Dios verdadero transformó mi vida. ¿Qué significa esto para Jonás y para nosotros? Dios quiere enviar a sus profetas. Hoy día tenemos un problema con el concepto profeta porque pensamos que el profeta es el adivino del futuro. Y si bien es cierto, Dios a veces usa a los profetas para anunciar el futuro, pero el término correcto de profeta es aquel que proclama la palabra del Señor. Y en cierta forma todos somos profetas del Señor. No como don profético, sino con un llamado profético a anunciar las virtudes de aquel, anunciar al Dios verdadero. Hoy, en pleno siglo XXI, el país de la India, uno de los países más grandes del mundo, tiene 33 millones de dioses. 33 millones de dioses. Y nosotros tenemos uno y el Dios verdadero. Y yo no sé si usted sabe o cree esto, pero el único camino a la salvación se llama Cristo. Cada 10 segundos muere una persona. Podemos hacer el experimento. ¿Y esa persona a dónde se está yendo? ¿Cuál es mi responsabilidad frente a esto? Podríamos ser como Jonás, quedarnos durmiendo y decir, bueno, yo estoy tranquilo, si me muero me voy para el cielo. ¿Y qué de los demás? Nosotros conocemos al verdadero Dios, pero fueron los paganos los que le hicieron recordar al profeta cuál era su llamado y que él tenía al Dios verdadero que tenía que anunciar. Ellos pudieron discernir que había pecado humano porque el hombre sabe frente a la ley que fue escrita en sus corazones que está en un serio problema y busca válvulas de escape. Y cree que la solución la puede encontrar en el pecado. Y ellos, a pesar de sus errores, echaron suertes. Y como Dios estaba obrando, la suerte ¿sobre quién cayó? Sobre Jonás. Echaron suerte para discernir la voluntad divina. Era bastante común en aquel tiempo, así que no nos asombremos ni nos metamos en ese detalle si era pecado o no era pecado. A lo mejor tomaron un papelito, lo echaron en una bolsa y salió el nombre de Jonás. Dios reveló a Jonás. Dios lo puso de manifiesto. Ahora, aún que creían tener la guía divina y podrían haber actuado de forma violenta y de forma cruel con Jonás, tuvieron misericordia. La misericordia que Jonás no tuvo con ellos. Ellos pudieran haber echado mano encima y lo deberían haber matado según sus costumbres, pero no lo hicieron. No pensaron en matarlo, sino lo consideraron cuidadosamente para ver cuál era la solución o cuál era la decisión correcta. Le mostraron mayor respeto a Jonás que Jonás con los paganos. Aun cuando Jonás les propuso que lo tiraran a la borda y que lo tiraran al mar, hicieron todo lo posible para evitarlo. En cada punto los marineros mostraron más misericordia que Jonás. ¿Qué debería haber aprendido Jonás de todo esto? ¿Qué deberíamos aprender nosotros? ¿Qué debería aprender la comunidad de fe frente a lo que está pasando en el mundo? Los marineros estaban en peligro. El mundo hoy día está en peligro. Ellos habían usado todos los recursos religiosos y tecnológicos que tenían en aquel momento, pero no fueron suficientes. Percibieron que no podían salvarse sin la ayuda de Dios, pero Jonás no estaba haciendo nada al respecto. Él estaba concentrado en sus propios intereses, en sus propios sueños, en sus propias metas, como nosotros.
Y no hay nada de malo en tener sueños, metas personales. Pero ¿y Dios qué? Al Dios que adoramos. Porque déjeme decirle algo. El día domingo es el día donde más mentimos en la iglesia. Porque cantamos cosas que son lindas, pero que no las vivimos. Señor, te amo más que a mi vida. Tú eres el centro, te voy a dar todo. Pero en la práctica, en el diario vivir, Señor, iré por aquello, séme aquí. ¿Qué de nosotros? Jonás merecía la reprensión. Y en gran medida la iglesia de hoy merece también la reprensión. Pero esta reprensión, ojo, a pesar de que Dios estaba usando todos los medios, no viene de parte de Dios, sino que viene de parte del mundo. La iglesia tiene un llamado, tiene un propósito, y la razón de que nosotros seamos iglesia es para aquellos que todavía no son iglesia. La razón de existir de la iglesia es porque es sal y luz del mundo, pero no hemos vuelto templocéntricos. Todo gira en torno al templo, pastor dependientes. Y si el pastor no hace la tarea, nosotros no la hacemos porque es tarea del pastor. Cuando la iglesia es edificada a través del cuerpo de Cristo, a través de los dones y talentos que Dios puso en su vida, usted no es producto de la casualidad. Dios lo quiere usar para bendecir la vida de alguien. Dios lo quiere usar a usted para poder traer paz a las naciones. El capitán reprendió a Jonás. A lo mejor le dice, ¿por qué no tienes preocupación del bienestar de los demás? ¿Por qué no te preocupas de los que viven ahí en Tirraces, en Los Guidos? ¿Por qué no te preocupas por los que vienen de Nicaragua o de Haití? ¿Por qué no te preocupas cuando paso por las calles de San José? Veo un montón de migrantes venezolanos que vienen de otra realidad. Costa Rica es un país bendecido por Dios. No es nuestra culpa, tenemos un mejor gobierno, tenemos un mejor Dios que ellos. Iglesia, tenemos una responsabilidad. No podemos hablar de un Dios de amor cuando nosotros no estamos demostrando ese amor. Tenemos que darnos cuenta que hay capitanes, hay marineros que nos están diciendo, ayuda, por favor, estamos a punto de morir. Hoy hay miles que están a punto de morir. ¿Tienes una carga por aquellos que vagan como ovejas sin pastor? ¿Tienes una carga por aquellos que van camino al infierno? ¿Cómo podemos permanecer tan indiferentes? A Jonás le dijeron, ¿cómo puedes permanecer tan indiferente a la necesidad que están pasando los demás en este barco? Comprendemos que eres un hombre de fe. ¿Por qué no ejerces el bien para todos? ¿Por qué no compartes la bendición que Dios te ha dado? Estos marineros son paganos, o en términos modernos, no cristianos. Pedían que Jonás cumpla la misión. Hoy día vivimos en un mundo quebrado, caído, y a veces le pedimos, en Chile dicen peras al olmo. Es como que le pidamos a un árbol de manzanas que dé naranjas. Y le pedimos y queremos que el mundo sea transformado moralmente. Y si bien es cierto, Dios cambia en todas las áreas, pero mientras no haya un nuevo nacimiento, el mundo va a seguir siendo mundo. Y nos sorprendemos de los movimientos que hoy día hay, ni actuamos de forma a veces violenta frente a estos movimientos de pecados que se están levantando, ideología de género, movimientos políticos subversivos. Y está bien que tengamos una visión clara, pero que no se nos olvide que están lejos del Señor. Y si el Señor no edifica la casa, en vano vamos a hacer algo. Hoy los pueblos no alcanzados tienen hambre de la palabra. Hay más de 1.500 grupos étnicos que no tienen la Biblia en su idioma. Y nosotros discutimos dentro de la iglesia cuál es la mejor versión, si la NBI, la Reina Valera, la NTV. El destino de los cristianos
como el de los no cristianos está estrechamente relacionado y estamos todos en este mismo barco, pero nosotros estamos aquí en este barco llamado planeta Tierra para que seamos la medicina para aquellos que están buscando medicina. La seguridad de todos depende de cada cristiano. Estamos atrapados en la misma tormenta, sujetos al mismo peligro y quieren el mismo desenlace que nosotros, pero sabemos que sin Cristo no va a ser posible. Tanto nosotros como creyentes como los no creyentes necesitan salvación. La diferencia es que nosotros ya alcanzamos salvación. Y no fue por obras para que nadie se gloríe. No fue por nuestro mérito o por la buena persona que seamos. Solamente fue por la gracia de Dios. Y esa gracia debe inundar nuestros corazones para mirar más allá de nuestras cuatro paredes, para mirar más allá de la bendición propia, para mirar más allá de nuestra realidad y empezar a mirar a aquellos que están sin Cristo. Si el crimen, los problemas de salud, la escasez, la pérdida de trabajo afectan a una comunidad, a nosotros como iglesia no nos puede dar lo mismo. La iglesia debe ser sal y luz del mundo. Y aquí está, Señor, ¿qué vamos a hacer frente a esto? ¿Vamos a quedar mirando y escapando, durmiendo, sintiéndonos bien entre nosotros? ¿O vamos a decir, como dijo el profeta, Señor, heme aquí, envíame a mí, si en algo puedo servir, cuenta conmigo? Por un momento, Jonás vivió en el mismo vecindario que era este barco, con esos marineros, y la tormenta que amenazaba a una persona, amenazaba a toda la comunidad. Estos días conversaba con una joven y decía, estuve orando fervientemente para que Dios, en el lugar que trabajo, ella trabaja en un call center, me rodee de cristianos, porque estoy cansada de estos mundanos, de esta gente pagana con las cosas que hablas. Y yo pensaba y decía, wow, Señor, ven pronto porque este mundo está lleno de pecadores. Pero Pablo tenía una visión distinta de los pecadores, yo soy el primero. Charles Spurgeon, gran predicador inglés, de algunos siglos atrás, él decía que nosotros somos mendigos, que tenemos la responsabilidad de decirle a estos otros mendigos dónde está el pan. Ese pan se llama Jesucristo. Tenemos una responsabilidad, que no se nos olvide nuestra responsabilidad. Dios mostró en este caso de Jonás que Él es el Dios de todas las personas, no es propiedad privada de mi iglesia local, no es propiedad privada mía, ni de mi comunidad de fe. Necesitamos salir de nuestra burbuja evangélica, salir del salero, ser sal donde realmente nos necesiten. Necesitamos ir por aquellos que hoy día están clamando. La iglesia tiene una responsabilidad. Un día el Señor nos va a pedir cuenta. ¿Qué hiciste con todo lo que te di? No, yo lo escondí para no perderlo. No, hermanos. Somos bendecidos para bendecir. Alguien podría objetar y decir, bueno, el mundo no tiene ninguna autoridad para reprendernos. En el Sermón del Monte Jesús declaró que el mundo vería las buenas obras de los creyentes y los no creyentes, el mundo vería las buenas obras de los creyentes y los no creyentes glorificarían a Dios. Eso lo vemos en Mateo 5:16. Querido hermano, querida hermana, con todo el amor y el respeto que usted se merece, usted a lo mejor es la única Biblia que va a leer esa vecina que es lesbiana. A lo mejor usted va a ser el único alimento que va a comer ese chico o la único modelo de familia de ese joven que está confundido.
Iglesia, necesitamos la reprensión, pero también necesitamos arrepentirnos, volver al Señor, entender y recordar, porque se nos olvida de dónde Dios nos sacó y que no somos mejores, que si estamos aquí es solo por su gracia. El mismo profeta Jonás, cuando leemos el libro de Jonás, recapacita en la gracia de Dios y cómo esa gracia fue tan insistente con él que le dio 1, 2, 3 oportunidades de arrepentimiento y cumplir la misión. Dios hoy día nos quiere mostrar su voluntad y también nos quiere mostrar el mundo como tarea, como trabajo, como hijos de Dios que muestran al Dios que adoramos. Amén. Oramos. Señor, Dios bueno, usa esta palabra. Que tu nombre sea glorificado, Señor. Dios bueno, reconozco que muchas veces yo he sido ese Jonás durmiendo frente a la realidad del mundo. Señor, haznos conscientes de la obra misionera. Y entendemos y sabemos que tú no llamas a los mejores o a los más capacitados, sino que tú llamas, Señor, a lo vil y despreciado de este mundo, para capacitarlo, para prepararlo y para usarlo para tu gloria. Señor, despierta a tu iglesia. Oramos, Señor, para que tu iglesia latinoamericana y mundial, Señor, cumpla la tarea que tú nos encomendaste y que podamos entender a través de la Escritura que tenemos una responsabilidad, que nos diste el ministerio de la reconciliación, como si tú rogases por medio de nosotros. Señor, gracias. Gracias, Dios bueno, por lo que tú quieres hacer. Gracias te doy por esta comunidad de fe. Señor, aquel que viene hoy día triste, aquel que viene hoy día buscando una respuesta, que esta palabra, Señor, quede en su corazón y que pueda ser fortalecido, sabiendo que esa gracia le alcanzó, le dio vida, le restauró, le sanó, y hoy día esa gracia tiene que ser compartida con los demás. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.